Voy a sortear este libro. Voy a premiar. Voy a premiar este libro. Este libro tiene un problema. Este libro era mío, es mío, y yo suelo rayar los libros. Pero estoy seguro de que quien se quede con él, si realmente está interesado, le va a ser de muchísima bendición. Inclusive Entonces, antes de hacer lo que vayas a hacer, pudiésemos orar. Que claro, la suerte no es de Dios, sin embargo, en la Biblia hay un montón de procedimientos del mismo tabernáculo en el que ellos echaban suertes para que Dios fuera el que tomara la decisión que no quería tomar el pueblo o claro. que en la que ellos no querían intervenir. Para mí, el único requisito o lo más importante a medir es que quien se lo quede realmente lo vaya a apreciar y le vaya a dedicar tiempo. Y lo lea. Que sea, claro, que le interese. Que no sea para que se lo lleven a una biblioteca si tienen biblioteca. Que realmente le vayan a poner interés. Eso sería como que mi Entonces premisa. eso le pedimos al Señor, que quien se lo vaya a quedar es porque realmente lo va a leer. Así Y va a es. ser el aporte que el Señor quería dar a esa vida. Ok. Amén. Vamos entonces con las preguntas. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Muy bien. Qué ánimo. No tienen mucho ánimo a las preguntas, por lo que O no veo. están seguros. No están seguros. O no están Como seguros. decía mi profesor en la universidad, o entendieron todo o no han entendido absolutamente nada. Comenzamos Cuando con uno no Giselle tiene entonces. preguntas. Ya, perfecto. Vamos con Giselle. Giselle, de la dinámica que hicimos hace un rato, para los que quizás por alguna X o Y razón no pudieron estar, ¿cuál es el elemento en común que la Biblia tiene como base para apoyar el trabajo apologético? ¿Se entiende la pregunta? Ujú. La preparación. La preparación y Ujú. ¿qué Y la más? defensa de la fe. Claro, los versículos que leímos Ajá. tenían que ver con la defensa de la fe, ¿cierto? Ajá. ¿Cuál era el elemento en común de esos versículos? Ah, eran Dios. La preparación y el otro se me olvidó. No sé cuál es. Alguien que complemente. Ella lo dijo, pero yo quiero una sola palabra. La Ah, palabra que cerraba, después de los versículos venía una diapositiva que tenía una única palabra. ¿Cuál era esa palabra? ¿Quién la sabe? No. Defensa. ¿Quién lo dijo? Carlito, bravo Carlito. ¡Oh, Carlito! ¿Esta? ¿Es Carlito? Carlito. Ya. Ah, ve, yo buscándolo por ahí atrás. Ya. Perfecto, la defensa. Ok, vamos con otra pregunta. También más o menos de ese estilo. Y precisamente, ¿no? Ok, ¿cómo me definirían en sus propias palabras? Ya les dije que si no le quieren llamar apologética, no importa, no le llamen. Pero con sus propias palabras, ¿cómo me lo definirían? ¿De qué se trata la apologética? Allá está Joaquín. Joaquín levantó la mano. Bueno. Joaquín debería estar de aquí, de primerito. Lo que habían dicho creo que era defensa de fe. Ajá, dime. ¿Ve? ¿Cómo no entiendo? O sea, ¿cuál es la pregunta? Sí, con tus propias palabras, ¿qué significa apologética? Con tus propias palabras, ¿qué significa apologética? ¿Lo dijiste? ¿Lo dijiste ahora? ¿Cómo defender algo de defender tu posición? Tu fe. Defender tu posición, en este caso con respecto a la fe, ¿cierto? Muy bien, un aplauso para Joaquín, valiente. ¿Alguien más? Vamos a ver. De los 5 argumentos que acabo de explicar, ¿cuál, según, esta no es una pregunta correcta o incorrecta, pero menciónenme uno y descríbanmelo en sus propias palabras? Los acabo de decir hace poquitos minutos atrás. De los 5 argumentos. Eso. Ajá. Joaquín otra vez. Joaquín, oye, Joaquín se quiere llevar el libro, ¿eh? ¿Qué dijo? ¿Cuáles 5? Ajá, por acá. uno de ellos es el instinto moral.
El argumento moral, ¿sí? Ajá. ¿Me lo puedes El describir? argumento moral que tiene que ver con que hay una moralidad superior Ujú. que nos lleva a poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Muy bien, excelente. Perfecto. Un aplauso para Giselle. ¿Qué otra pregunta? Vamos a ver. Esta está fácil. Esta está fácil. El versículo lema que leyó Giselle 2 veces, que está en... Ajá. Primera de Pedro 3:15, ok. Díganme los rasgos que tiene que tener una persona para presentar la fe según ese versículo. No. Origen, significado, moral y destino para reforzar son las categorías. No son las categorías. Es el filtro para definir la consistencia de una cosmovisión. No, pero yo estoy hablando del versículo. Ajá. 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 Eso. Esas son las características. ¡Bravo! ¿Vieron lo importante de tomar nota? Muy bien. Un aplauso para todos aquí. Ok, sigamos entonces. Vamos con... Ey, ¿qué pasó aquí? Yo no hice eso. Ya, perfecto. Vamos entonces a seguir. Las presentaciones que quedan son un poco más cortas, así que ya estamos cerca del final. Seguimos en el proceso de demostrar la existencia de Dios. En las definiciones iniciales les dije que era un argumento. ¿Quién me puede decir con sus propias palabras qué es un argumento? El conocimiento es parte del argumento, pero en sí, ¿qué es un argumento como tal? ¿Por acá? Cachipún los dos. No, que digan los dos. Uno primero las damas. Va Santiago. Un argumento es la herramienta con la que justificas tu posición, la que estás defendiendo en base al... pues que debe tener una base sólida con conocimiento justamente para defender tu postura. ¿Por acá? Puede considerarse una herramienta, pero... ¿No quiere? ¿Quién más? ¿Qué es un argumento? Dígame. ¿No te escucho bien, perdón? Eso. Es un razonamiento. Es un enunciado donde yo planteo racionalmente lo que soporta mi idea. En este caso es un argumento a favor de Dios. Como dije, puede ser el argumento moral, el argumento cosmológico, el argumento del ajuste fino. Eso tiene un enunciado. Como les dije, el ejemplo del argumento cosmológico. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo tuvo una causa. Conclusión, el universo tiene un causante, que en este caso es Dios. Eso es un argumento. Es una estructura lógica con unas afirmaciones, dos afirmaciones y una conclusión. Por eso se llama argumento, porque tiene afirmaciones y una conclusión. No siempre las afirmaciones son coherentes, pero ese es tema de otro estudio. Acá las que nosotros estamos planteando son 100% coherentes. ¿Okay? Bien, sabemos lo que es un argumento. Entonces, acá les voy a dar una definición un poco más detallada. Es un razonamiento para probar o demostrar alguna proposición o para convencer de lo que se afirma o se niega. Entonces, como se los dije, el ejemplo del argumento cosmológico, todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo tuvo una causa, por lo tanto, el universo comenzó a existir. O el universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Okay, esa es la definición de la Real Academia Española. ¿Y cuáles argumentos validan el teísmo, según los que hemos visto hasta ahora? Recuerden, teísmo no es lo mismo que deísmo. Nosotros estamos en la rama de teísmo, que tiene que ver con la creencia en un Dios personal.
A diferencia del deísmo, con D, es la creencia en un Dios, pero no es un Dios personal. ¿Se ve la diferencia, verdad? Ya. Entonces, ¿cuáles serían los argumentos para validar el teísmo? Los hemos dicho. Aquí estamos todavía en el tema. Que todo lo creado fue por Dios. Argumentos que validan, pero mencióname, alguno, dos, tres, no sé. Nosotros. Nosotros como creación. Así es. Ya, pero de los que mencionamos acá, el argumento moral, que ya lo mencionamos, el argumento ontológico, Ajuste fino. el argumento cosmológico, El inteligente. ¿No? el argumento del ajuste fino y el argumento del diseño inteligente. Esos fueron los 5 que yo mencioné acá. No son todos, hay muchos otros, como les dije, el argumento de las matemáticas, por ejemplo, es uno, pero a grandes rasgos esos son los que hemos mencionado acá, son los que más se escuchan. Va a depender de cada quien, del interés de cada uno, ver en cuál profundiza. Por ejemplo, el caso del argumento cosmológico es planteado inicialmente fue planteado, y miren lo curioso, por un musulmán, pero es desarrollado más a profundidad por un cristiano que se llama el doctor William Lane Craig. No sé si alguien acá lo habrá escuchado, pero él es el que lo profundiza más, lo sistematiza. Él es un filósofo cristiano de mucha trayectoria y es el que lo presenta de una forma más, bueno, más perfecta, digámoslo así. La duda, dígalo. ¿Sí? Adelante. Hablando de dudas, vamos aquí primero con... Mira, surgió una duda. O sea, con respecto a eso del teísmo, porque esos argumentos que tú planteaste, o sea, desde mi forma de pensar, igual servirían como para el deísmo, porque según lo que yo entiendo, el deísmo, claro, asume que también Dios creó las cosas, pero no ha intervenido en la creación. Y el teísmo sí, creemos en un Dios que ha intervenido en la creación y se relaciona con su O creador. sea, no interviene activamente. Claro, no interviene activamente, sino que está fuera Ya del se alejó, cosmos, sí. y dejó todo esto acá andando y existiendo. Ujú. Entonces, yo entendía de que generalmente cuando converso con alguien y es deísta, como mi argumento siempre van, en este caso, con acontecimientos que puedan probar que Dios está relacionándose con su creación. Y sí. generalmente uso a Jesús, Sí, uso las religiones. sí, pues, claro. Esos argumentos son válidos para las dos categorías, para el deísmo y para el teísmo. Como nosotros estamos acá en la etapa de demostrar la existencia de Dios, son válidos, porque solamente estamos hasta ese punto. Todavía no hemos entrado al asunto de si Dios se relaciona o no se relaciona, porque lo damos por hecho estando en un ambiente cristiano. Por eso los meto en esa categoría. Pero lo que tú dices es correcto, son argumentos que valen también dentro de la rama del deísmo, ¿sí? Eso que dices es muy buena aclaración. ¿Alguien más? ¿Viste? Eso es muy bueno, esa aportación. Gracias por esa aportación. Yo quería solamente hacer una pregunta porque hay varios argumentos, entonces a veces queda la pregunta de, ¿tengo que aprendérmelos todos? ¿Yo puedo solamente desarrollar en profundidad alguno con el que yo me identifique? ¿Es necesario tener por lo menos nociones básicas de todo o con uno solo resuelvo? Es una excelente pregunta. Cuando les hablé del caso acumulativo, se trata de usar la mayor cantidad de argumentos porque va a depender de qué tan sólida es la postura contraria. Pero de hecho, el haber sido desarrollados por separado demuestra que cada argumento por sí solo funciona. De hecho, cuando te metes a estudiar a profundidad el argumento, te vas a encontrar con mucha literatura de un argumento, de uno, del argumento moral, del argumento cosmológico, del argumento del diseño inteligente. El exponente más prolijo del argumento del diseño inteligente es el doctor William Dembski. Es un hombre extremadamente brillante, es un científico. Y él con dificultad llegará a 50 años, un tipo súper joven. Y de verdad que es un científico prominente.
y él ya tiene no menos de 10 libros que hablan acerca de sus investigaciones solo del diseño inteligente, solo de eso. ¿En qué se basa él? Bueno, en los escritos de Darwin habla Darwin de que si se llegara a conseguir una estructura que al desarmarla deje de funcionar, eso refleja de que esa estructura por sí sola es inseparable, ¿verdad? Desde esa afirmación de Darwin, William Dembski, y ya ya en este siglo donde hay más tecnología, se han demostrado que por lo menos 5 estructuras biológicas cumplen con esa premisa. Es decir, que si se separan, dejan de funcionar. ¿Cuáles son esas estructuras? El ADN, el ojo, el flagelo bacteriano, los otros 2 se me escapan. ¿Qué significa esto? El flagelo bacteriano es la mínima proporción de un elemento biológico que se estudió microscópicamente y que es como una mega máquina con no sé cuántas partes, que al tú quitarle una de esas partes deja de funcionar. Él utilizando eso refuta a Darwin, porque ¿qué decía Darwin? Que si se llegara a demostrar una estructura con esas características, la evolución se caería por sí sola. Bueno, no hay una, hay al menos 5 estructuras que cumplen con esa condición. Es fascinante. Entonces, sí, puedo estudiar y puedo profundizar un argumento, bueno, bibliotecas, pero para ser más efectivos en la apologética, si yo puedo conocer al menos lo básico de todos y puedo armarme un caso acumulativo, vuelvo a decir, dependiendo de quién esté al frente mío. Si está al frente mío alguien que es científico de verdad y que estudia la ciencia, obviamente estos argumentos del orden científico me ayudan. Probablemente al final, cuando ya vea que con la ciencia no me puede rebatir, lo voy a tener que llevar al argumento moral. Pero ya como una segunda discusión, digámoslo así. Pero todos son útiles, todos se pueden usar por separado y todos se pueden usar dentro de un mismo esquema. O sea, es válido. La última pregunta sería, en nuestra realidad, porque no todos nos vamos a enfrentar a un premio Nobel de Ciencia, ¿cierto? No, muy No poco todos vamos a probable. estar en ese ambiente, aquí hay adolescentes que están todavía, bueno, Joaquín. Pero se van a enfrentar con profesores bien odiosos Sí. que los van a llevar por ese camino. Claro, ahí en ese sentido, a lo que les toca enfrentarse como un común denominador, ¿cuál sería la invitación por cuál deberíamos comenzar nosotros a prepararnos? Obviamente, si el que no lee la Biblia no va a tener nunca nada de qué hablar del Señor, comenzando por allí. Pero ya en este tema donde estamos hablando de argumentos, en función de los 5 que comentaste, ¿cuál sería la invitación? ¿Por dónde deberíamos comenzar, cierto? Porque tal vez llegar a leer los libros de este hombre para hablar de la desintegración molecular es como que, oh, Dios mío, el Señor ni siquiera ha leído Mateo completo todavía. Es como profundo. Pero, Miren, ¿por dónde podemos comenzar prácticamente? de verdad que el que no haya leído la Biblia va en pérdida en estos temas. Sinceramente, perdónenme que sea tan honesto, pero por lo mínimo el Nuevo Testamento, porque ustedes tienen que saber lo que van a defender. Y después tengo que conocer la posición de mi oponente. Si no conozco lo que el otro realmente defiende, no voy a hacer una defensa efectiva porque probablemente me voy a encontrar disparando al aire y no al objetivo real. Entonces no se trata, mire, el paso indiscutible inicial es conocer mi fe. Porque ese debate o esa conversación me puede llevar a cuestionar mi propia fe. Dependiendo de qué tan incisivo y maligno sea la persona que yo tenga al frente, me puede dar información que puede llevarme a cuestionarme. Y está bien si yo tengo buenas bases, si yo estoy sólido en lo que creo y si mi experiencia con Dios ha sido real. No va a haber problema. Préndelo. Ese es un tema súper importante porque si tu experiencia personal con Dios te lleva a la vida que estás teniendo con Él, puede venir el científico más grande del mundo a querer cuestionar tu fe, pero nada te va a mover de aquella experiencia que tuviste con Él, porque es algo que tú viviste. Entonces, cada uno de los que estamos acá, yo creo que hemos tenido una experiencia personal con Dios,
y eso ha hecho que nuestra fe se haya incrementado o se haya fortalecido. Entonces, lógicamente, todo esto es muy válido, la enseñanza que tú nos estás dando, pero creo de todo corazón que si tú realmente tienes un convencimiento que el que te llamó no fue un hombre, sino que fue Dios, cualquier argumento que se pueda levantar, como dice la palabra, va a tener que ser llevado cautivo a los pies de Cristo a la obediencia. Excelente, así es, así es. Y bueno, parte de mi reflexión final va por ahí, no me quiero adelantar, pero por ahí más o menos va el cierre. Y definitivamente eso, como le respondía a Jonathan. Número 1, tengo que conocer mi fe y saber dónde yo estoy. Número 2, tengo que identificar a la contraparte. Número 1, ¿son preguntas genuinas o me quiere hacer resbalar? ¿Está interesado en conocer la verdad o solamente quiere contender por contender o por avergonzarme? Todas estas cosas son importantes porque eso va a determinar el nivel de preparación que yo quiero tener. Les comenté a los jóvenes ayer que yo tuve un debate hace como 2 semanas, con una persona que se vive cuestionando mis publicaciones acerca de Dios. Entonces yo, bueno, como ya me estaba hinchando demasiado, como dicen acá, y bueno, ya que tú sabes bastante, yo lo invité a debatir. Y como él no, sus afirmaciones van desde el ateísmo hacia el naturalismo, hacia el relativismo, y pasa por, él se ubica en todo, ¿no? Porque ese es el caso, que hay personas que ni siquiera están en una misma posición, sino que toman de aquí, toman de acá. Bueno, yo le dije, bueno, ya que tú no tienes una posición definida, te invito a debatir la historicidad de la Biblia. Él aceptó el debate y cuando yo me presento al debate, que yo veo su argumento inicial, que yo veo su presentación inicial, o sea, una persona que realmente primero no se preparó para el debate y segundo los argumentos que trajo, paupérrimos. Entonces ahí tú ves que las personas no están interesadas realmente en conocer la verdad, sino que quieren molestarte y cuestionarte. ¿Qué pasa con esas personas? La duda. Hay 3 tipos de dudas. La duda intelectual, la duda emocional y la duda volitiva, que es de la voluntad. Esta es la más común en las personas. No quieren hacerle caso a Dios, no quieren someterse a Dios y ya. No porque no entiendan, no porque no crean, no porque no puedan, sino porque simplemente decidieron no creerle a Dios. Entonces, las otras 2, intelectual, bueno, es la duda de que a veces no creo porque no entiendo, no creo porque no he leído lo suficiente, no creo porque la información que tengo no complementa todo lo que yo quiero saber. Y la duda emocional es la que viene de personas que, no sé, tal vez se les murió un hijo, vivieron una catástrofe, fueron abandonados, que también a veces en cierta forma antropológicamente es válido, porque todos pasamos también por situaciones difíciles, pero tratan de trasladar, de convertir su dolor en una negación de Dios, pero no tienen ninguna base real para negar la existencia de Dios. Son dudas que pueden existir, pero de todas estas, la más tediosa es la duda volitiva, es la de la voluntad. La gente realmente va en contra de Dios porque son tercos, porque no quieren someterse a Dios. ¿Vamos bien ahí? Perfecto. Bueno, ya dije la duda. Y volitiva. Volitiva tiene que ver con la voluntad. De todas maneras, acá están escritas. Ahí voy, ya se las expliqué. La emocional, alguien perdió un familiar, perdió un... Y miren, ¿qué dice la Biblia? Cuando una persona está en situaciones críticas. ¿Qué dice, pastor? Lloren con los que lloren. Y con los que rían, rían. Gócense con los que se gocen. Consólense unos a otros. No le expliques a Dios en ese momento. En ese momento su corazón no está abierto para que tú le expliques que Dios tenía un propósito sobrenatural y que a través de que su hijo lo aplastó un camión de basura. Díganme, en Santiago un padre perdió a una niña de 9 años porque una micro de Transantiago le aplastó la cabeza. ¿Puedo llegar yo a decirle, sabes que hay un propósito grande en que tu hijo haya sido aplastado? No, pues hermano, tenemos que ser sabios. En ese momento la persona necesita que lo abracen, que lo acompañen, que no digas nada. Va a llegar el momento, si tú logras tocar el corazón de esa persona, humanamente hablando, te va a dar la oportunidad, te lo aseguro, te lo doy escrito,
que te va a decir, no sé de dónde viniste ni quién te mandó, pero el momento de mi mayor debilidad, tú estuviste ahí. Quiero que me hables de lo que tú crees. Ahí está listo, corazón abierto, ¿qué más quieres? Ah, ahí viene la parte de que tienes que estar preparado para presentarle el verdadero evangelio. Y si te pregunta por qué si Dios es bueno, permitió que mi hijo muriera, la verdad yo no lo sé. Pero tú y yo estamos aquí hoy. Y yo no puedo responderte eso, pero Dios te lo va a responder en el momento que sea necesario. Y no me meto en problemas y no empiezo a especular ni a elucubrar cosas que a veces ni siquiera nos corresponde responder. Nosotros creemos ser los secretarios de Dios. Tenemos las respuestas que Dios no tiene. Deuteronomio 30:19 dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Ah, pero yo quiero venir a responder donde Dios calla. La duda intelectual, falta de conocimiento. No creo, no porque no quiera, ni porque me sienta mal, sino porque lo que veo de la fe no parece muy coherente. Eso de que Jesús resucitó, eso de que 12 apóstoles, eso de que por allá quemaron el templo en el año 70, no, esas cosas no cuadran conmigo. Bueno, ahí entra la información para llenar los vacíos. Y la duda volitiva, que es la, como les digo, es la más común y es la más dura, porque va contra el corazón de las personas. No creo que sea necesario tomar otro café. Ok. Esta es un poco más larga, pero ya como hemos tratado varios de esos puntos, voy a ir también un poco rápido. Si necesitan que pare, no hay problema, paro. Entonces, el cuarto bloque. ¿Cuál es la religión verdadera? Después que he hablado de todas estas cosas, les he dado los fundamentos básicos. No pueden haber dos religiones verdaderas, ¿verdad que no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley de no contradicción me dice que no pueden haber dos cosas verdaderas en el mismo sentido y en el mismo momento. Eso es como decir la respuesta intelectual. Pero lo que usted dijo está bien, hermano. No puede ser que todas las religiones lleven al mismo Dios. Quizás te llevan a otro Dios, no sé, un Dios pagano será, un Dios falso o a un ídolo o un demonio, pero no al Dios verdadero. Solamente hay un camino, una verdad y una vida, y ese es Cristo. Ok. Dice Casiodoro de Reina, el primer traductor de la Biblia al castellano, que intolerable cosa es a Satanás, padre de mentira y autor de las tinieblas, que la verdad de Dios y su luz se manifieste en el mundo. El único interesado que no haya una verdad, ese tiene un nombre y él también está condenado. Tengo un pastor que vive en Costa Rica que él dice, él lo llama el derrotado. La Biblia, ¿podemos confiar en ella? ¿Qué dice Lucas del capítulo 1 del 1 al 3? ¿Quién lo lee? Ahí está en la pantalla si quiere. ¿Sí? Pásalo ahí. Muchos ya han intentado contar la historia de los eventos que se cumplieron entre nosotros. ¿Es el versículo? Sí. Escribieron lo que aprendimos de aquellos desde el principio. Escribieron lo que aprendieron de aquellos que desde el principio vieron lo que sucedió y servían a Dios anunciando a otros su mensaje. Yo mismo, excelentísimo Teófilo, he investigado todo cuidadosamente, de principio a fin, y decidí escribirlo en orden, para que tengas la certeza de que lo que te han enseñado es verdad. Esto está en Lucas 1:1. Claro, estoy usando la versión esta, creo que es la traducción, nueva traducción internacional. Por eso que quizás les parece raro a algunos, pero es una traducción válida. Dice muchos ya han intentado contar la historia. No pocos, muchos. De los eventos que se cumplieron. ¿Cuándo algo se tiene que cumplir? Cuando ya había sido anunciado. Primer elemento de verificación, se cumplieron. No está hablando de especulaciones, sino de hechos concretos que se cumplieron. Dice que escribieron lo que aprendimos, es decir,
Lucas tenía documentos en los cuales él estaba basando su investigación. De aquellos que desde el principio vieron lo que sucedió y servían a Dios anunciando a otros su mensaje. Ellos vieron, se confirmaron y servían a Dios anunciando eso que ellos habían visto, ese mensaje. Yo mismo, o sea, Lucas, excelentísimo Teófilo, he investigado todo cuidadosamente. Todavía Lucas se da el espacio de la duda para ir a investigar y demostrar si lo que llegó por tradición hasta sus oídos era o no era verdad. De principio a fin, y decidí escribírtelo en orden. Por eso es que a mí me gusta mucho Lucas, porque él dice que él investigó diligentemente, que lo escribió por orden y que habló de esos hechos que eran ciertísimos antes de que él los escribiera y después él los confirmó. Para que tengas la certeza. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, de lo que te han enseñado y que eso es verdad. Lucas es un investigador prolífico que desde el siglo I hizo un tremendo trabajo de investigación, no solamente para confirmar su fe, sino para escribirla en orden. Dice, el mayor problema que tienen los críticos de la veracidad bíblica es que una abrumadora mayoría no la han leído. Tengan eso claro. Hagan preguntas. Cuando alguien cuestione la Biblia delante de ustedes, pregúntenle de primero, ¿la leíste? Sí, yo la leí. Ok, muéstrame el versículo. No la leyó. Si no te muestra el versículo, no la leyó. No puedes criticar con fundamentos válidos lo que no conoces. ¿Has escuchado alguna vez alguna de estas frases? La Biblia está manipulada o alterada. Les pregunto, ¿cómo estás tan seguro de eso? ¿Está manipulada? Sí. ¿Dónde? No sé. ¿Cómo sabes que está manipulada? Sí, está manipulada aquí, en Lucas tanto. Muéstrame la comparación. ¿En cuál otro manuscrito leíste que decía algo distinto o que no decía eso? No sé. La Biblia es un libro obsoleto. No está actualizado para los nuevos tiempos. ¿Qué quieren decir con obsoleto? ¿Cuántos años tiene el Don Quijote? 400 o 500 años. ¿Cuántos años tiene la Ilíada de Homero? No sé, cerca de 2000 años. ¿Cuántos años tiene la filosofía de Platón? Más de 2400, 2000, más de 3000 años, creo yo. ¿Por qué no cuestionan a la Odisea, los escritos de Platón? ¿Por qué no cuestionan eso? ¿Por qué no cuestionan el Quijote? Cuando se escribió el Quijote originalmente no existía la imprenta. O sea, estamos hablando de una categoría que corresponde con la misma forma de escritura de la Biblia. La Biblia fue escrita por hombres y no es palabra de Dios. Sí, no, me imagino que el Corán lo escribió, no sé, un ángel del cielo. O cayó del cielo así ya escrito, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? ¿O quién escribe el horóscopo? ¿Por qué confían tanto en el horóscopo? ¿Quién lo escribe? No lo escriben hombres. ¿Y quién escribe la carta astral? No la escriben hombres. Entonces, ¿qué quieren decir exactamente cuando dicen la Biblia la escribió un hombre? ¿Qué es lo que quieren transmitir? ¿Que no tiene autoridad celestial? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Ven lo importante que es entender la posición del otro y hacer preguntas concretas? Los desarmas. Solo las preguntas bien elaboradas desarman a una persona cuando no está bien preparada, cuando lo que quiere es molestar. ¿Qué quieren decir específicamente? Solo intentan desacreditar la veracidad de la Biblia para tratar de evitar sus ideas erróneas y que éstas sean expuestas. ¿Qué queremos decir nosotros cuando hablamos de autenticidad de la Biblia? Cuando yo hablo de autenticidad, lo que estoy diciendo es que hoy en día
en el Museo Rylands de Inglaterra, hay un pedacito así de un papiro llamado el P52, un fragmento de Juan del año 125 aproximadamente, es decir, del siglo II. Si Juan se escribió entre el 60 y el 90, ese fragmento tiene menos de 100 años. Hace aproximadamente 100 años se encontraron los papiros del Mar Muerto. Y cuando yo comparo, los manuscritos del Mar Muerto, cuando yo comparo esa escritura de Juan de miles de años atrás con esto que se encontró ahora, no tiene ningún cambio. Es exactamente lo mismo. Cuando yo digo la Biblia es auténtica, quiero decir que lo que se escribió por los apóstoles originales es lo mismo casi que llegó a mis manos. A eso tengo que agregarle que se escribió a mano, que se escribió y se retranscribió porque no es la misma copia, la original se perdió, se borró, se dañó, sencillamente por el uso o sencillamente por la transmisión. Pero a pesar de que tuvo un proceso de transmisión manuscrita de años y años y años, la esencia se mantuvo. Es auténtico el documento con el que yo cuento hoy. Puedo estar plenamente confiado de que los hechos de mi fe están ahí, se mantuvieron incólumes. ¿No hubo errores en la Biblia? Bueno, vamos a ver. Algunos datos. La autoridad de Dios es divina y es humana. No es que Dios se metió en la mente de las personas. No es que tampoco el Espíritu Santo los metió en un trance y ahí empezaron, ni la Matrix que los conectaron acá para que empezaran a escribir. Los inspiró. Como les leía ahorita de Lucas, ¿qué hizo? Investigó diligentemente. ¿A partir de qué? De un deseo en su corazón de demostrar que lo que habían recibido era cierto. Usó su intelecto, usó su conocimiento, usó lo que había escuchado y ahora lo puso en práctica para investigar y demostrar que todo eso era real. ¿Participó el Espíritu Santo ahí? Sí, pues. Lo impulsó a escribir, lo impulsó a investigar, lo impulsó a ver y lo ayudó a determinar cuál era verdad y cuál no era verdad de los relatos que recibían. Tiene origen en Dios, su transmisor es el Espíritu Santo. Como ya les dije, tiene 66 libros del canon cristiano, del canon evangélico, libros o cartas, al menos 40 transcriptores, 1600 años de escribirse, desde que se empezó a escribir el primer libro hasta que se escribió el último libro o carta. En países diferentes, 3 continentes diferentes, 3 idiomas diferentes. ¿Quiénes participaron? Médicos, pescadores, pastores, soldados, etc. Mensaje único. Transversalmente la Biblia tiene un solo mensaje, la salvación del hombre. Su preservación. Eruditos. Acabo de comienzo a hablarle de eruditos que han estudiado esto por años. Bruce Metzger, después de tomar 20,000 líneas del Nuevo Testamento, es seguro para cualquier estudioso decir que tienen una precisión del 99.6%. ¿Tiene errores la Biblia? Primero, ¿a qué llamamos errores? Ok, entonces, cuando identificamos a qué se refieren ellos con errores, nosotros le damos, no, sí, asumo que lo que estás diciendo es parcialmente cierto, porque la Biblia no es que tenga errores, es que tiene variantes. Académicamente está documentado y nosotros no tenemos ningún problema con las variantes. Existen más de 240,000 variantes en los diferentes escritos bíblicos. ¿Pero a qué se refieren esas variantes? Signos de puntuación, palabras mal escritas, palabras cambiadas de orden, y están dispersas en todas las copias. Es decir, si tengo 5,700 copias del Nuevo Testamento, dentro de esas 5,700 copias están las 240,000 variantes, que no son errores. No cambian el sentido del texto, no afectan las doctrinas fundamentales. No tengo problema con reconocerlo.
Porque para eso hoy en día cuento con una herramienta científica que se llama la crítica textual, que me ayuda a reconstruir el texto original. Simple. ¿Por qué me voy a alarmar? No tengo problema de reconocer las variantes. Por eso ustedes leen en una Biblia, nueva traducción, nueva versión internacional, que el capítulo 16 de Marcos llega hasta el versículo 9 y en una Reina Valera llega hasta el versículo 16. ¿Qué es eso? Es una variante. ¿Por qué la Reina Valera tiene la historia de la mujer conseguida en adulterio y la nueva traducción viviente no? Porque son variantes. Porque están relacionadas con las familias de manuscritos que se encontraron o que se han encontrado hasta ahora. Pero ¿afectan la veracidad del texto? No la afectan. Y como esas, muchas otras cosas. Comas, palabras cambiadas de lugar, etc. Pero no afectan nuestra fe. La historiografía son principios que determinan la autenticidad de cualquier documento. Gran parte de cualquier historiografía es la prueba de evidencias externas, evidencias que provienen de otras fuentes. ¿Qué pruebas se pueden utilizar para saber si se puede confiar en un escrito? La prueba bibliográfica, un examen de la forma en que los documentos antiguos nos llegaron del pasado. En otras palabras, cómo fue el proceso de transmisión, de copia en copia, manual, de escriba en escriba. ¿Fue dictada o no fue dictada? ¿Fue con pluma o no fue con pluma? ¿Fue en papiro o fue en pergamino? Eso. ¿Es lógico pensar en el pergamino en el siglo tanto, cuando el pergamino se descubrió, no sé, en el siglo tanto? No, no es lógico. Entonces, el más antiguo es el que se escribió en papiro. Estoy poniendo un ejemplo, nada más. Ese tipo de elementos verifica la historiografía. Prueba bibliográfica, cantidad de copias. Existen más de 40.000 copias de manuscritos del Nuevo Testamento solamente, en los diferentes idiomas, totales o parciales, y que pueden ser verificados, incluso ya han sido digitalizados y están en internet. Si usted lee en griego o hebreo, pueden meterse a internet y buscan y les van a aparecer fotos del documento que se tiene específicamente catalogado. Calidad, ya lo dijo Bruce Metker, 99% de exactitud de esos escritos. En la prueba bibliográfica, la verdad está estrechamente relacionada con la cercanía del testigo a los hechos registrados. ¿Qué quiere decir esto? Les hablé ahorita del P52, ¿verdad? Un fragmento de Juan. Se escribió aproximadamente lo que data 125 después de Cristo. ¿Cuándo se supone que Juan escribió? En el 90. Del 90 al 125, ¿cuántos años pasaron? 35. ¿Está cerca o está lejos de los hechos? Está cerca porque todavía había gente que conocía a Juan personalmente y lo pudieron validar. ¿Cómo lo comparo? ¿Cuándo se escribió Platón, las obras de Platón? Se escribieron 1000 años después de que Platón existiera y solamente existen 7 copias. ¿Puedo confiar en esas copias? Bueno, puedo confiar en ellas, pero ¿por qué cuestiono la Biblia que tiene 5700 copias y no cuestiono a Platón que solamente tiene 7 copias? ¿No les parece eso un sesgo demasiado profundo en contra de la Biblia? La mayoría de los escritos que se tienen de la Biblia fueron escritos cercanos a los acontecimientos. ¿Pregunta? Incluso el Corán tiene una sola copia. Una de las cosas que ellos reclaman o defienden es que ellos tienen una sola copia escrita solo por Mahoma y no hay variantes. Y no te dicen que Mahoma era analfabeta. Tampoco te dicen que probablemente Mahoma no existió. Y tampoco te dicen que como existían muchas copias y variantes y cosas profundamente diferentes entre las diferentes copias del Corán, el líder de la religión llamado Uthman mandó a quemar todas las que no quiso y se quedó con esa sola única copia. A propósito, el Corán viene a aparecer para nosotros cuando lo conocemos aproximadamente en 1916, por ahí, en este siglo pasado. Mientras que nosotros tenemos Biblias del siglo X, del siglo IX, del siglo VIII. Ni de lejos se acerca. O sea que hasta en eso, pero
Pero ¿cómo yo puedo refutar a un musulmán? Ah, porque he estudiado la historia de la formación del Corán y la puedo comparar con mi historia. Exacto. Eso puede haber sido porque el escriba posterior no entendió y agregó a pie de página o al margen una nota, y esa nota con el paso del tiempo pasó a formar parte del texto. Eso es lo que explican los expertos. O, por ejemplo, primera de Corintios, capítulo 14, versículo del 33 al 35. Hay un documento antiguo que se tiene en el que esos versículos no existían. Y después se tienen textos donde ese versículo estaba en el margen inferior. Y con el paso del tiempo, esas notas pasaron a formar parte del texto. Pero no cambian la esencia de lo que Pablo quiere transmitir. Prácticamente no hay versículos cuestionables desde su contenido. ¿Cuál es? ¿Sí? Dice la palabra, dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso dice el original. Y luego se le agregó lo que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso supuestamente, por lo que se ha buscado, no existe en el original. Entonces es una variante que trae un poco de carga sobre el creyente, porque dice acá claramente que ahora no tenemos ninguna condenación si estamos en Cristo Jesús. Y hasta el día de hoy hay muchos creyentes que aún se sienten condenados, se sienten alejados. ¿Por qué? Porque el pasaje dice, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es que si tú eres creyente, difícilmente vas a andar conforme a la carne, si eres un creyente genuino. Pero ¿y el que está leyendo esto por primera vez? Ahí contamos con que el Espíritu Santo guía la lectura del creyente novato, digamos así, o del que lee por primera vez. Y ese que profundiza y hace ese ejercicio de comparar escritos, lo último que puede conseguir es una contradicción. Lógico. Le agrega una carga, pero esa carga no es contraria a la esencia original del texto, sino como una exigencia adicional. Eso pasa porque escribas posteriores o estudiosos posteriores vieron que ellos necesitaban reforzar esa idea, porque a quien quizás le estaban enviando la copia tenían una debilidad con respecto a la carne, puede ser. Claro. Entonces eso se explica de esa forma. Culturalmente, bueno, esta copia se encontró, no sé, voy a decir en Egipto. Bueno, en Egipto habían cosas que eran contrarias a la fe del creyente en los primeros siglos. Es necesario reforzarles esta idea. Claro. O pecados que, por ejemplo, los griegos, hay muchas partes donde Pablo, cuando le escribe a Éfeso, le tiene que hacer énfasis en muchas cosas, precisamente porque se está refiriendo a una cultura bien, bien compleja en ese sentido. Claro. Lo que tiene que hacer, que no cambia el sentido del texto. Los versículos debatidos que se cuentan con una mano no cambian el sentido del texto. Claro, o sea, es que como para argumentar igual lo que se está conversando, el problema no es lo que se agregó, porque lo que se agrega fundamenta lo que ya está. El problema es que hay una mala interpretación cuando hay problemas. Entonces, lo que sucede ahí es que, claro, algún creyente puede estar malinterpretando lo que se agregó y eso que te genera como contradicción. Sí, porque el creyente tiende a entender que, claro, necesito como obras y andar bien. Pero claro, hay una mala interpretación doctrinal de ese versículo. Claro, ahí, bueno, no es contradicción. Entramos a otro tema Sí. que puedo decirlo brevemente, pero recuerden que la Biblia tiene un carácter de perspicuidad. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia interpreta la Biblia. Si ese pasaje es oscuro, no estoy hablando contigo. No te pases. Perdón. Ya, lo que pasa en esos casos es que la Biblia interpreta la Biblia. Para nosotros, hoy en día, tenemos esas dos versiones de la Biblia, ¿cierto? Me puedo sentir contrariado. ¿Cuál tiene la razón?
Bueno, lo primero que yo busco es cuál es más antiguo, cuál es el texto más antiguo. Esa es la lectura más correcta. Eso es lo que dicen los expertos. El texto más antiguo es el más apropiado, ¿ya? El texto más corto es el más apropiado, porque la costumbre no era resumir, la costumbre era ampliar, precisamente para intentar explicar. Pero todos los creyentes no tienen esos recursos. Entonces, ¿qué hace el creyente? Lo básico que puede hacer es, bueno, Pablo tiene esta idea que me parece sugerir las obras. Vamos a ver qué dice Pablo de ese mismo tema en otro pasaje. O vamos a ver qué dice otro escritor bíblico. ¿Qué dice Santiago, por ejemplo? ¿Soy salvo por la fe o por las obras? Entonces la Biblia interpreta por sí misma esos pasajes que pueden ser difíciles, conflictivos u oscuros. Qué bueno que salgan esas cosas, porque eso muestra que hay un interés en estudiar la Biblia sistemáticamente, consistentemente. Y a eso tenemos que apuntar. Los felicito. Y Los felicito de que hagan eso. la necesidad de que la Biblia tiene que estar en totalidad en nuestras vidas. No 2, 3 Exactamente. versículos, porque Exacto. No vamos todo a lo enco- puedo vamos a escrito que enco- me fortalece. vamos a encontrarnos con esas fallas en que no vamos a saber responder y nos vamos a cuestionar Ah. nosotros mismos nuestra propia fe. Exactamente. Exactamente. No, excelente la acotación, de verdad que sí. Me agrada. Ya. Ok, el Nuevo Testamento lo escribieron hombres, sí, pero que estaban allí, obviamente, para poder escribir y para poder ver lo que escribían. Ellos vieron a Jesús, los que estaban en primera plana, y los que no lo vieron directamente, como Marcos, estuvieron con uno que sí vio a Jesús. ¿Quién fue ese? Pedro. Entonces Marcos escuchó a Pedro. Lucas probablemente escuchó al apóstol Pablo. Y ahí hay entonces toda una cadena de sucesión que garantiza que esa información es correcta. El Nuevo Testamento se escribió mientras todos los apóstoles aún vivían. Quiere decir que si los apóstoles escribieron algo que a alguien le parecía raro, podía ser refutado en ese entonces y no dejar que se extendiera el error, si es que había un error. Otras acusaciones de la Biblia, que es anticientífica, yo no digo que es anticientífica, yo lo que digo es que no es un libro de ciencia, son dos cosas distintas. Sin embargo, la Biblia, no siendo un libro de ciencia, habló de los descubrimientos científicos del siglo pasado ya hace 700, 800 y 1000 años atrás. Entonces, no siendo un libro de ciencia, es bien precisa cuando habla de temas de ciencia que hoy en día son discutidos. Que ya la Biblia estaba escrita, exactamente. No es fácil de descartar, perdón, es fácil de descartar. Bueno, el que diga que la Biblia es fácil de descartar, tiene que descartar, como ya les dije, toda la literatura clásica antigua. No hay pruebas de que Dios la haya escrito. No me interesa. Yo no estoy diciendo, jamás he dicho que Dios la haya escrito. Yo lo que digo es que Dios inspiró a los transcriptores. Eso es totalmente distinto, ¿ya? Cuando me hablan de ciencia, les pregunto, ¿cuál ciencia? Porque ellos creen que se va a meter la Biblia en un microscopio y ella va a decir, sí, me escribieron en tal parte, me escribió fulano. No funciona así porque es elemento historiográfico. La ciencia histórica es diferente a la ciencia fáctica. Y con el caso de los milagros que la Biblia relata, para que sea milagro tiene que ser algo extraordinario. Si fuera algo que mi mente natural puede explicar, entonces yo puedo descartar que sea un milagro. Si yo lo puedo explicar con cosas naturales, si ella pudiera explicar su milagro de forma natural y médica, ya no sería un milagro, sería, el médico diría, te pasó esto, 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 y así funciona. Ah, perfecto, pero no es así, ¿verdad? Fue algo que pasó de manera sobrenatural. Por eso se llama milagro. Ahora, nosotros leemos la Biblia alegremente y porque vemos milagros ahí y los podemos leer todos juntos, creemos que los milagros ocurren a cada rato y todos los días. Y no es así. Así no fue en la antigüedad y así no es ahora. ¿Ocurren milagros? Sí. Pero ocurren todos los días alegremente y porque Dios es un Dios caprichoso como el todopoderoso de la película que está... No, no funciona así. Para que sean milagros tienen que cumplir ciertas características y están alineados al propósito de Dios. Por eso se llaman milagros, porque no tienen una explicación lógica, generalmente. Contradicciones en la Biblia. Primero les pregunto, ¿cuáles contradicciones? ¿Les recuerdan el ejemplo del de Judas? ¿Fue una contradicción? Ya estamos claros que no. Perfecto. Los que no vinieron temprano le preguntan a los hermanos. Exactitud histórica.
dicen que la Biblia no tiene exactitud histórica y aquí yo solo puedo reírme. Uy, se me olvidó el nombre del autor que lo cité hace poco en mi debate. No ha habido ningún solo descubrimiento arqueológico que contradiga un solo dato de la Biblia. Ninguno. La arqueología es una ciencia relativamente joven del siglo pasado, pero desde que se estudia la arqueología no se ha conseguido nada que contradiga la Biblia. Sin embargo, todo lo que se ha conseguido que tiene que ver con la Biblia confirma los hechos de la Biblia. Decía Voltaire, un famoso filósofo y científico, dentro de 100 años la Biblia será un libro olvidado que solo se encontrará en los museos. Pobrecito, 100 años más tarde, Voltaire estaba muerto y su casa se fue comprada por la Sociedad Bíblica de Ginebra y se convirtió en un centro de impresión y distribución de Biblia. Lo lamento. Saludos, Voltaire. Y los ataques a la Biblia son así. Parecen un peluche. La Biblia no es confiable. La han cambiado a través de los siglos. Otra vez, muéstrame un cambio. Y ese cambio afecta mi fe, afecta mis doctrinas. Son los promotores de versiones sectarias, como el Nuevo Mundo, el Código Real, la traducción del Nuevo Mundo, me refiero a los Testigos de Jehová, los mismos mormones que tienen una versión. Ellos han creado sus propias versiones que confirman las doctrinas que ellos creen. Pero cuando las evalúas a la luz de todos estos descubrimientos, no son consistentes. Se nota claramente. Es más, qué bueno que existe la Biblia del Mormón, qué bueno que existe la Biblia de los Testigos de Jehová, porque eso me ayuda a demostrar que ellos sí cambiaron su Biblia y yo no cambié la mía. El tercer ataque viene de supuestos creyentes que dicen que esa traducción no sirve, que esa traducción está corrompida o que algunos dicen esa traducción es del diablo. Hey, estoy hablando de hermanos eruditos. He escuchado hermanos eruditos decir que la nueva traducción, que la nueva versión internacional es una Biblia del diablo. Bueno, con todo respeto a ese hermano, que el Señor lo reprenda. Que yo ponerle al diablo, a ese enclenque, que él es creador de una Biblia, eso es fatal. Eso sí atenta contra la fe de las personas. Eso no debe ser una expresión que salga de un hermano cristiano, y mucho menos una persona preparada. Que hayan complots, teorías conspirativas, bueno, tienen que demostrarlo, otra vez. Tienen que demostrar lo que afirman. No pueden venir alegremente a decir, esa Biblia fue cambiada. Muéstrame dónde, cuándo y por qué fue cambiada. Y las pruebas de evidencias internas. Esto se refiere a las propias pruebas que la Biblia menciona. Por ejemplo, Hechos 5:32. Nosotros somos testigos de estas cosas. No me los contaron, no fue que yo los leí por allá en el periódico del día, ni era el chisme del barrio. Nosotros mismos lo vivimos. O Hechos 2:22, como ustedes saben muy bien, casi. ¿Qué decía Aristóteles con respecto a un documento? Debemos creer lo que dice un documento a menos que haya una buena razón para no hacerlo. ¿Qué razones tenemos para no creer que lo que la Biblia dice sea correcto? ¿Tenemos alguna razón válida, fuerte? Yo no he encontrado ninguna. Y miren que yo he intentado hacer ese ejercicio de cuestionar la Biblia con fuerza. Yo no he podido. Y las evidencias de pruebas externas, como ya le mencioné, la arqueología. El arqueólogo John Garstan dice, en cuanto al hecho principal, entonces no queda duda, los muros de Jericó cayeron hacia afuera tan completamente que los atacantes podían trepar sus ruinas para entrar a la ciudad. ¿Por qué es tan inusual? Porque los muros de las ciudades no caen hacia afuera.
Seguimos. Sería por la bulla. Porque los muros de las ciudades no caen hacia afuera, lo hacen hacia adentro. Y sin embargo, en Josué 6:20 leemos, el muro se derrumbó, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Recientemente yo leí un artículo que decía que los muros de Jericó pudieron haber caído por causa de un terremoto. ¿Eso cambia la realidad de que los muros cayeron? La Biblia no dice cuál fue la causa de la caída técnica o la explicación científica de la caída del muro. La Biblia dice que los muros cayeron porque los hombres la rodearon y cantaron. Así que ese complemento no niega el hecho, simplemente es un aporte a la explicación. ¿Ya? Otro arqueólogo, o bueno, Norman Geisler en su teología sistemática dice, ningún hallazgo arqueológico ha refutado jamás una afirmación bíblica y miles de hallazgos han confirmado en general y en detalle el cuadro bíblico. Pero, ¿qué podemos decir del cumplimiento de las profecías como evidencia interna? Este señor que está aquí se llama Peter Stoner. Dice que él fue presidente de los departamentos de Matemática y Astronomía de la Universidad de Pasadena hasta 1953 y presidente de la División de Ciencias de la Universidad de Westmont de 1953 a 1957. Este es un científico serio, fue un científico serio. ¿Y qué hizo Stoner? Bueno, él calculó la probabilidad de cumplimiento de solo algunas de las más de 300 profecías mesiánicas en un solo hombre y las publicó en este libro, La Ciencia Habla. ¿Qué dice? ¿Cuál es la probabilidad de que una sola persona cumpla 48 de más de 300 profecías? Esta probabilidad la calculó en 10 elevado a la 157, más allá de una imposibilidad estadística. Si colocamos ese número en una calculadora, déjenme decirle que la calculadora le va a decir error. ¿Qué significa eso? Un número como esto, de probabilidad de que una sola persona natural cumpla 48 de 300 profecías. Solo 48. Pero Jesús las cumplió todas. Y más que esas. Diferentes escritos antiguos, como ya lo he dicho, esta es una comparación. Esto es lo que existe hoy en día de Homero y de otros escritores clásicos, como Heródoto, son los que más se conocen, Platón, Tácito, y esos son los números de copias que existen de lo que ellos escribieron, y el azul oscuro representa cuándo se escribieron desde, o mejor dicho, cuándo se comenzaron a copiar, desde que se escribieron hasta que se encontró la primera copia. Es decir, cuánto tiempo transcurrió desde que supuestamente Platón escribió hasta que se encontró la primera copia o hasta que se fechó la primera copia, aproximadamente 900 años desde que Platón escribió hasta la vigencia de la copia más antigua que se tiene. Es decir, pasaron 900 años de silencio para que apareciera la primera copia de Platón y nadie niega hoy la filosofía de Platón. Entonces yo tengo escritos del primer siglo de la Biblia y eso sí los quiero cuestionar. El método interesante, ¿no? Ningún otro documento del mundo antiguo tiene tanta evidencia auténtica para comprobar que puede ser confiable como lo tiene la Biblia. Cualquier persona que considera la evidencia de la Biblia y todavía duda, llegó a su mente completamente predispuesto, con sesgos. William Albright, un arqueólogo escéptico o ateo que no creía en Dios y comenzó a hacer sus excavaciones arqueológicas siendo un ateo, llegó a convertirse en un creyente a partir de los descubrimientos arqueológicos que hizo que confirmaban los hechos bíblicos. Podemos estar seguros de que ningún libro del Nuevo Testamento se escribió después de aproximadamente el año 80 y que fue de 50 a 60 años antes de lo que algunos pensaran. Josh McDowell dice que los 4 evangelios se pueden
los 4 evangelios del Nuevo Testamento se escribieron durante la vida de los apóstoles. Sus amigos podrían agregar su testimonio de los que se escribió, mientras que sus enemigos podrían ofrecer pruebas en contra, si las tuvieron. Si fueron escritos mal, ¿por qué no salieron las contradicciones en ese momento? Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿es auténtica o es exacta? ¿Qué dicen? ¿Quién es el auténtico aquí? Entre las dos imágenes, ¿cuál es el auténtico? ¿O qué hace que algo sea auténtico? Ser fiel a los valores, demostrar si es una realidad o ficción, no ocultar los posibles defectos, no ser una simulación o copia y no dar lugar a dudas. ¿La Biblia es exacta? Bueno, las profecías y la arqueología las hacen exactas. William Ramsey, otro arqueólogo, a menudo me encontré en contacto con el libro de los Hechos como autoridad en topografía, antigüedades y sociedades de Asia Menor. Gradualmente me di cuenta de que en varios detalles la narración mostraba una verdad maravillosa. Él fue a hacer arqueología y encontró que la Biblia le sirvió para usarla como referencia en los lugares que iba a excavar. Qué interesante. Conclusión, es exacta y también es auténtica. Esta es una frase que a mí me encanta, yo desde hace mucho tiempo la escribí. Dice, pueden quemar todas las Biblias del mundo y quizás eliminarlas de las bibliotecas, museos o librerías y tal vez prohibir su lectura, consulta y distribución o reprimir a quienes se atrevan a desafiar estos mandatos. No tengan duda que esto pueda ocurrir por los caminos que vamos. Pero lo que jamás podrán lograr borrar serán las palabras de Jesucristo que con fuego se han escrito en nuestros corazones. Sea alabado nuestro Señor.